hora. Qué alegría poder compartir la palabra del Señor a través de este medio que el Señor nos ha permitido tener. Oramos en esta noche y damos gracias al Señor por cada uno y cada una de ustedes y por los hermanos y hermanas que también estarán en el tiempo diferido. Les suplicamos a cada uno de ustedes que haga labor de evangelista y que comparta esta transmisión que está saliendo en vivo en esta hora con aquellos contactos que usted tiene, con aquellos hermanos y hermanas que usted conoce y que en esta noche también puedan unirse a esta experiencia del estudio de la palabra. Que el resto de los hermanos y hermanas se van uniendo en la noche de hoy. Vamos a tener una palabra de oración para así poder dar inicio al estudio de la palabra para esta noche. Oramos, mis amados y mis amadas. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por la bendición de tu presencia. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Estás aquí conmigo, estás allí con cada hermano y hermana. Gracias, Señor, porque podemos continuar siendo iglesia, porque podemos seguir proclamando tu palabra desde Caguas hasta lo último de la tierra. Qué bueno, Señor, que podemos, Señor amado y Dios bueno, escudriñar tu palabra. Escudriñar, Señor, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te suplicamos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos cubra, Señor, en esta hora con tu presencia maravillosa y que reveles a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón, la palabra que tú quieres traer a cada uno y a cada una de nosotras en la noche de hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre como espada de dos filos, Dios, al corazón, al interior de nuestra vida y que podamos, Señor, al concluir nuestra experiencia de esta noche, sentirnos edificados y edificadas por el poder de tu palabra. Señor, gracias, gracias de manera extraordinaria. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón y que al recibir la escritura, Señor, sintamos tu poder y tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Qué bueno, mis amados hermanos y hermanas que le estamos recibiendo en esta noche. Mientras yo estaba orando, algunos hermanos y hermanas se unieron, venido a estudiar la palabra del Señor, a recibir lo que el Señor ha preparado para cada una de nuestras vidas. En esta hora yo les invito a buscar en el libro de Daniel. Y mientras busca usted Daniel capítulo 9, saludo a Damaris Torres Rivera, nuestra amada compañera de la Iglesia Discípulos de Cristo. Bienvenida, Damaris. Qué bueno que estás aquí. También saludamos a Marta Rosa, que ya está por ahí conectada también. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas, mis amados y mis amadas. En esta hora te invito a buscar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, los versos del 17 al 23. Daniel capítulo 9, los versos del 17 al 23. Y es que estamos en esta serie de estudios de oraciones que se encuentran en la Biblia, oraciones poderosas y maravillosas que se encuentran en la Biblia. Dios también te bendiga, mi hermano José Hernández. En esta hora vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Daniel capítulo 9, los versos del 15 al 23. Leemos en esta hora la palabra del Señor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo
y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Oiga bien, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, porque tú eres muy amado. Entiende bien la orden y entiende bien la visión. Y esta es palabra de Dios para su pueblo reunido aquí en esta noche. Y esta palabra se encuentra en Daniel capítulo 9, versos del 15 al 23. Y como les dije hace unos minutos, en las pasadas 5 semanas hemos estado estudiando acerca de oraciones que se encuentran en la Biblia. Hemos estado estudiando y comenzamos con la oración sacerdotal de Jesús en San Juan capítulo 17, y la estudiamos por 3 semanas consecutivas, porque primeramente estudiamos cuando Jesús oró por sí mismo, luego por sus discípulos y luego por aquellos y aquellas que vendríamos por el testimonio de sus discípulos. También estuvimos estudiando la maravillosa oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. La estudiamos en Mateo capítulo 6, y la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la oración del publicano, la oración del publicano y la oración del fariseo. Hoy estamos tomando bajo nuestra consideración el capítulo 9 del libro de Daniel, los versos del 15 al 23, pero usted tiene como asignación leer el capítulo completo para que usted pueda gozarse en la palabra del Señor y tener aún mayor entendimiento de esta palabra poderosa que el Señor nos permite alcanzar a través del libro del profeta Daniel. Esta oración específicamente que se encuentra en este capítulo 9 del libro de Daniel, según los exégetas, ¿verdad? Los estudiosos del texto bíblico dicen que es una oración fundamental y que es una oración y al mismo tiempo una profecía que es revelada al profeta Daniel. Los primeros 21 versos de este capítulo 9 es la oración que hace Daniel, y los últimos 6 versos finalmente es la profecía que habla acerca de 70 semanas, pero realmente no eran 70 semanas, eran 70 años que duró el proceso de cautiverio en el cual se desarrolló completamente Daniel, porque vino siendo muy joven en cautiverio a Babilonia y allí permaneció durante toda su vida. La oración de Daniel
Escuche bien, la oración de Daniel es una realidad de una vida de oración. Daniel no solamente oró en este momento, y conocemos de muchos momentos, muchas circunstancias que vinieron a la vida de Daniel y que se fue en oración delante de la presencia del Señor para que el Señor le brindara dirección, para que el Señor le diera guianza, para que el Señor le diera sabiduría y poder comprender lo que estaba ocurriendo alrededor de él. Vemos que al principio del libro de Daniel, ¿verdad? Encontramos que Daniel se encuentra orando para ver si puede obtener conocimiento acerca de los sueños del rey Nabucodonosor. Y esto fue un momento importante en la vida de Daniel para que fuera colocado en un lugar de liderazgo, ¿verdad? En medio de un pueblo extranjero. Toda la vida, Daniel fue un hombre de oración. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado. Algunos y algunas de nosotras somos desordenados y desordenadas en muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pero en la oración, en leer la palabra, comenzamos un día con mucho entusiasmo y a los 2 días se acabó el entusiasmo. Pero Daniel era un hombre de una vida de oración ordenada. También la vida de oración de Daniel no fue un asunto de vanas repeticiones o repeticiones vacías o frases hermosas sin contenido. Fíjense que a veces escuchamos personas orar que son unas personas que tienen muchas palabras, pero realmente la oración no dice nada. Y ustedes recuerdan la semana pasada cuando hablamos de la oración del fariseo y la oración del publicano. Recuerden siempre esa parábola de Jesús para que podamos comprender que la oración al Señor debe ser con palabras sencillas, lo más sincera que pueda salir del corazón y con la intención de alcanzar la presencia de Dios de manera extraordinaria. Esta oración que tenemos bajo estudio en esta noche no solamente es una oración donde la disciplina espiritual de la oración es resaltada, sino que esta oración que hace Daniel es una combinación de varias disciplinas o prácticas espirituales. En esta oración está la lectura del texto bíblico, está el ayuno, está el que Daniel demuda, ¿verdad?, su cuerpo y se sienta sobre cenizas, que era un símbolo de una profunda espiritualidad, de una profunda sinceridad delante de la presencia del Señor, porque sentarse sobre cenizas era revelar la sinceridad al interior del corazón. Fíjese que mañana comenzamos el tiempo de Cuaresma. Y se comienza el tiempo de Cuaresma con el miércoles de cenizas. Y las cenizas tienen un profundo símbolo de sincerar el corazón. Y si queremos sincerar el corazón delante de la presencia del Señor, debemos tener un profundo arrepentimiento por nuestros pecados. En segundo lugar, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que haga un proceso de restauración al interior de nuestro espíritu, que se revele de manera extraordinaria en nuestro testimonio exterior. Fíjese que el símbolo de las cenizas es un símbolo de esa contrición del corazón, es un símbolo de esa sinceridad del corazón, es un símbolo de reconocer que hemos pecado contra el Señor y que necesitamos la intervención de Dios al interior de nuestra vida, traducido en perdón y en gracia, para poder ser restaurados y restauradas delante de su presencia. Fíjese que cuando Daniel se sienta sobre cenizas, él está dirigiéndose al Señor en clara, franca y sencilla confesión delante de Dios.
para decirle al Señor que hemos pecado, no hay que buscar muchas palabras. Lo que hay que buscar es sinceridad. Y fíjese que fue directo al grano. Cuando usted lea esta oración, va a entender que fue directo al grano, que no hay tapujos en la presentación de la oración de Daniel. Su oración contenía una petición poderosa, que recibió una respuesta mientras aún estaba orando. Santo Dios. Mientras él estaba lanzando su petición delante de la presencia del Señor, fíjese como que ni había despegado de sus labios para subir al trono de la gracia de Dios, cuando ya Dios estaba enviando su mensajero para responder la oración de Daniel. Eso debe haber sido una experiencia extraordinaria, mis amados y mis amadas, que estemos elevando la oración, pronunciando la oración, y cuando nuestros labios comiencen a moverse, el cielo se mueva para tener una bendición extraordinaria de respuesta a nuestra oración. Fíjese que su oración fue privada y personal. El contenido no era únicamente y exclusivamente personal, era un contenido del pecado de todo el pueblo, pero su oración fue personal y fue privada, y pudo entrar en la misma presencia de Dios al instante, al instante. Fíjese, yo no sé cómo son sus oraciones, pero me parece a mí que estar de frente a esta oración de Daniel nos hace a nosotros entrar en un proceso de reflexión y de pensar cómo son nuestras oraciones delante del Señor. ¿Cómo es ese tiempo que dedicamos delante de la presencia del Señor? Nos hace pensar a nosotros cómo es que nosotros desbordamos nuestro ser delante de la presencia del Señor. Fíjese que la oración de Daniel es una oración de confesión, de pura confesión. Leímos el verso 15, pero usted puede leer del 1 hasta el verso 27, que es donde termina este capítulo 9 del libro de Daniel. Y dice así en el verso 1, ¿verdad? Daniel dice que Daniel estaba leyendo la profecía del profeta Jeremías. Lea bien lo que dice ese verso 1. Miró atentamente a los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que sería el tiempo de la desolación de Israel. Fíjese que Daniel sabía que una oración efectiva viene de conocer y orar sobre la palabra de Dios. Conocer y orar sobre la palabra de Dios, y también sobre nuestras situaciones y circunstancias que están en el presente. En el presente hay una guerra proclamada de Rusia hacia Ucrania, pero ha habido guerras en muchos lugares y persisten guerras en muchos lugares del Medio Oriente. Y me parece a mí que todas esas circunstancias, por lejano usted lo vea, en este tiempo no hay distancias largas. Conocemos todas las cosas en fracciones de segundos. Así que lo que ocurre en ese lugar aparentemente lejano y desconocido tiene repercusiones aquí en Puerto Rico, que es una isla pequeña en el Caribe, y en todas partes del mundo. Porque cuando ocurre una situación en nuestro planeta, en nuestra creación, toda la tierra gime alrededor de esa situación. Daniel sabía que la cautividad duraría 70 años. 70 años, mire mi hermano y mi hermana, no es fácil estar viviendo en esclavitud y en opresión por 70
años. Así que, sabiendo que eran 70 años, su oración no fue una oración trililí. Vamos a hablar claro, y los hermanos que me están viendo de otros países que nos están acompañando, no fue algo sencillo, algo sin sentido. La oración de Daniel, escuche bien, fue apasionada, apasionada. Daniel oró apasionadamente al Dios vivo, apasionadamente con toda la intensidad de su corazón. Otra situación, otro elemento que nos hace preguntarnos en esta noche, mis amados y mis amadas, ¿cómo es mi oración al Dios vivo? ¿Es una oración apasionada? ¿Es una oración que sale de la profundidad de mi ser? ¿O es una oración que a veces no sabemos ni por qué la estamos haciendo, verdad? Así que la oración de Daniel fue apasionada. Fíjense que se preparó para orar. Se preparó para orar. Mire, en el verso 3 dice que volvió su rostro a Dios, que buscó en oración y en ruego, que ayunó, se vistió de cilicio y de cenizas, es decir, que asumió una actitud de humildad. Por eso yo tengo serios problemas con la gente que en el momento de oración se muestra con arrogancia. Yo tengo serios problemas con la gente que le da comandos a Dios. Sí, hay personas que oran y le dan comandos a Dios y declaran cosas que yo digo, Dios mío, ¿es tu voluntad o es lo que las personas quieren? Nosotros y nosotras no debemos darle comandos a Dios. Debemos orar apasionadamente, sabiendo que esa oración apasionada sube hasta el trono de la gracia y que mueve el corazón de Dios. Y al mover el corazón de Dios de manera extraordinaria, al mover el corazón de Dios, esa misericordia de Dios, esa compasión de Dios. Cuando tocamos a Dios de esa manera con nuestra oración, la misericordia de Dios, el mover del corazón de Dios, hace que la bendición fluya de manera sobreabundante en nuestras vidas, mis amados y mis amadas. Fíjese, nos preguntamos por qué Daniel ora. Y él conoce que son 70 años, el tiempo del cautiverio. Así que, ¿por qué Daniel ora? Pues Daniel está orando, y escuche bien esto, porque se percató que el periodo de duración del cautiverio de Israel estaba por concluir, que el tiempo de caducidad de ese cautiverio estaba llegando, porque mi amado y mi amada, toda situación de dificultad, toda situación de esclavitud, toda situación que nos oprime, toda situación que nos hace daño, tiene tiempo de caducidad. Tiene tiempo de caducidad. Y ese tiempo de conclusión estaba llegando. Y Daniel se percata que va a concluir ese tiempo de cautiverio, que las desolaciones de Jerusalén concluirán. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, esta profecía es acerca de Jerusalén, pero habla también sobre nuestras vidas. Los tiempos de desolación no son eternos. No son eternos, porque en Dios hay bendición para nuestra vida, hay bendición para nuestra vida. No importa lo que advenga a nuestra vida, Dios siempre tiene la intención de bendecirnos, mis amados y mis amadas. Y fíjense que Daniel se percata que las desolaciones de Jerusalén están por concluir. Sin embargo, escuche bien esto. Le dije que oró apasionadamente. Yo le dije eso. Pero también les tengo que decir que se preparó, y les tengo que decir, en tercer lugar, que él tenía sumamente claro que Israel, escuche, jamás, y jamás es que un absoluto, que Israel jamás
alcanzaría las bendiciones de Dios sin verdadero arrepentimiento. Y yo quiero añadirle a esto, todo creyente jamás alcanzará las bendiciones de Dios sin verdadero arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento al interior de nuestro corazón para alcanzar las bendiciones de Dios. Cuando hemos pecado, debemos confesar nuestro pecado y tener dolor, arrepentimiento, dolor al interior de nuestro espíritu para que el Señor corrija nuestras conductas y su bendición se derrame plenamente sobre nuestras vidas. Fíjese que Daniel sabía que Israel no podría alcanzar las bendiciones de Dios si no había verdadero arrepentimiento. Así que en nombre, escuche, en nombre del remanente fiel, siempre hay un remanente fiel y gloria a Dios por eso, amén. A nombre del remanente fiel del pueblo de Israel, Daniel oró a Dios. Fíjese que él no hizo una santa convocación, él no llamó al pueblo de Israel a un proceso de asamblea para poder entonces arrepentirse de los pecados. Él recordó que sin arrepentimiento y confesión de pecado no hay plenitud de bendición en la vida del pueblo, no hay plenitud de bendición en la vida del ser humano. Y él entonces se fue en arrepentimiento delante de la presencia del Señor y pidió perdón a Dios por todos los pecados que les habían llevado a aquella triste condición en la cual se encontraban. Daniel reconoció que la condición de oprobio por la cual había atravesado su pueblo no era por consecuencia de Dios, sino por las consecuencias de las malas conductas, de quebrantar el pacto con el Señor y del pecado del pueblo. Del pecado del pueblo. Habían llegado allí por causa de la desobediencia a la ley de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, ciertamente, mis amados y mis amadas, pero también los que vivimos del Nuevo Testamento para acá también hemos pecado contra Dios y debemos confesar nuestros pecados delante de la presencia del Dios que vive y reina para siempre, porque el Cristo de la gloria fue a la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener perdón de los pecados que hemos cometido. Así que pasados todos esos años, ya casi al borde de cumplir 70 años, la desobediencia había sido tal y la profundidad donde cayó este pueblo en ese pozo de desesperación había sido tal que no se habían percatado que aún no le expresaban en 70 años arrepentimiento a Dios y reconocer sus faltas delante de Dios. Daniel, cuando usted lo lea, va a encontrar que no justifica los pecados de su pueblo, sino que los confiesa. Hemos pecado, nos hemos apartado de ti, no cumplimos contigo, hicimos lo malo, nos hemos apartado de tu presencia. Confiesa con toda claridad y pide perdón a Dios por los pecados de su pueblo. Sabía que para gozar las bendiciones de Dios, el arrepentimiento y la confesión de los pecados es sumamente necesario. Finalmente, trae una presentación de una súplica delante de Dios que la vamos a ver ya mismito, ¿verdad? Esa súplica de restauración, no solamente de restauración de la vida de cada persona del pueblo de Israel, sino la restauración de la ciudad de Jerusalén y la restauración del templo que había sido destruido. Fíjese que la petición de Daniel la encontramos en los versos del 15 al 19 que ya leímos. Ahora pues, Señor,
Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son ahora oprobio de todos alrededor nuestro. Daniel está confesando no sus pecados, los pecados de sus padres, los pecados del pueblo que estuvo en ese momento por el cual se llegó a la cautividad. Fíjense que la petición es específica y sin rodeos. Primeramente reconoce el poder de Dios. Tú que sacaste a tu pueblo, lo dice claramente, de Egipto por tu poderosa mano. Reconoce el poder de Dios. En casos extremos como vivió el pueblo en Egipto, aparta ahora tu ira y tu furor a causa de nuestros pecados. Lo que está diciendo en otras palabras, restáuranos, devuélvenos al lugar donde debemos estar. Fíjese que Daniel manifiesta de este modo que Dios es quien tiene el poder para liberar a su pueblo. Tiene poder para liberar a su pueblo y tiene poder para liberarte a ti y liberarme a mí de situaciones intensas y difíciles que nosotros y nosotras también atravesamos. Pero Daniel manifestó su confianza absoluta en el poder de Dios. Él entendía que Dios lo podía hacer y que Dios lo iba a hacer. La pregunta, mis amados y mis amadas, usted y yo, ¿lo entendemos de esa misma manera? ¿Entendemos que Dios tiene todo poder y que Dios es quien puede liberar nuestra vida, nuestro pueblo, nuestro propio, las situaciones que estamos atravesando como personas, como individuos, como comunidad? Fíjese que Daniel pide a Dios que los restaure. Que los restaure, en primer lugar, para que el nombre de Dios sea engrandecido. No lo está pidiendo para él, para que el nombre de Dios sea engrandecido. En segundo lugar, para que se manifieste la justicia de Dios. Y en tercer lugar, por amor de su nombre. Y esto lo encontramos en los versos 15, 16 y 17. En primer lugar, para que el nombre de Dios sea engrandecido. En segundo lugar, para que se manifieste la justicia de Dios. Y en tercer lugar, para que sea por amor de su nombre. Y fíjese que esa es la petición de Daniel. Primero confiesa, se arrepiente, confiesa. En segundo lugar, pide restauración para su pueblo, para Israel, para el santuario y también para la ciudad de Jerusalén. Y fíjense la respuesta de Dios en los versos del 20 al 23. Y me encanta el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, no fue cualquier otro, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Pero me encanta ese verso 20 cuando dice: aún yo estaba hablando, aún yo estaba orando. Mire, cuando usted lee esta oración, no le va a tomar más de 3 o 4 minutos en hacer esta oración. Y aún estaba hablando cuando ya había trascendido los cielos, cuando ya había trascendido todo para que Dios escuchara y enviara
a Gabriel delante de la presencia de Daniel. Fíjese que Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel, ¿verdad? Es el anunciador de las buenas noticias. Es quien también le anuncia a María que va a ser la madre de nuestro Salvador. Gabriel es el anunciador de buenas noticias. Y Dios envió al ángel Gabriel para que se presentara delante de Daniel para decirle que su petición había sido contestada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también le explicó el plan de Dios para el futuro de Israel, para el futuro de Jerusalén y para el futuro del templo. Gabriel dice este registro bíblico que llegó a la hora del sacrificio. Y esto nos hace detenernos brevemente, porque si el templo había sido destruido, ¿dónde era que estaban sacrificando? Los judíos no sacrifican en otro lugar que no sea en el templo. Pero este era el momento de orar. Ya no hacían ese tipo de sacrificios cuando estuvieron en la cautividad. Pero era el momento de la oración. Era la hora del sacrificio. Y en la hora del sacrificio llega el ángel Gabriel para decirle que esta oración ha sido escuchada y que habrá restauración, que habrá liberación, que habrá bendición para el pueblo de Dios. Daniel recibe sabiduría y entendimiento. Y yo creo, mis amados y mis amadas, que si algo debemos tener nosotros y nosotras en la vida es sabiduría y entendimiento espiritual. Sabiduría y entendimiento espiritual. Y se le explica que ha recibido sabiduría y entendimiento espiritual. Y dice el verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Desde que empezaste a orar, Dios dio la orden. Y yo he venido para enseñarte esa orden, porque tú eres muy amado. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto da ganas de llorar. Yo he recibido la orden de parte de Dios de dejar mi lugar como arcángel allá para decirte a ti que recibas sabiduría, entendimiento y que tú puedas entender lo que Dios va a hacer, porque tú eres muy amado. ¡Wow! ¡Wow! Porque eres muy amada. Dios da órdenes para que nosotros y nosotras recibamos sabiduría y entendimiento espiritual, porque Dios nos ama por amor de su nombre. Fíjese que un creyente, una creyente, escuche esto, siempre es que un absoluto. Necesita iluminación de Dios para adquirir sabiduría y entendimiento, para poder comprender el plan de Dios. Porque los planes, mis amados y mis amadas, no son nuestros, son los planes de Dios. Ya lo dijo Jeremías en el capítulo 29, el verso 11, porque mis pensamientos, mis planes, mis proyectos no son tus pensamientos. Yo tengo proyectos, planes, pensamientos que son de bendición para ti, para darte un futuro y una esperanza. Fíjese que recibe esa sabiduría Daniel porque es muy amado. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en las causalidades. Y Dios se reveló a la vida de Daniel. Y así como lo hizo con Daniel, lo puede hacer contigo y conmigo, lo puede hacer con nosotros y con nosotras. Entonces Dios le recuerda la visión completamente. Y le habla de los 70 años y de cómo eso va a cesar y de cómo va a ser el proceso y cómo Dios ha liberado a su pueblo de manera extraordinaria. Les dije hace un momento atrás que mañana comenzamos el tiempo de Cuaresma. Y comenzamos el tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de cenizas. Y las cenizas son símbolo de sinceridad del corazón, de un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor, que reconoce sus pecados
que reconoce sus faltas, pero que también reconoce que necesita restauración de Dios en medio de las desolaciones de su vida. Fíjese que la invitación de la Cuaresma es a estar en ese tiempo de arrepentimiento, de confesión, de perdón, de preparación y búsqueda para asumir juntamente con Cristo la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Les dije en este estudio que Daniel había comprendido que no podemos alcanzar las bendiciones de Dios sin haber confesado nuestros pecados y mostrar verdadero arrepentimiento delante de la presencia del Señor. En esta noche yo te invito a que escudriñemos nuestros caminos, a que busquemos en nuestros caminos, a que examinemos nuestra vida, como dice el Salmo 139, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor y veamos si hay camino de perversidad, de pecado, de alejamiento dentro de nosotros y de nosotras, para que podamos arrepentirnos, confesar ese pecado y recibir la restauración de Dios al interior de nuestra vida, para que se manifieste en testimonio al exterior de nuestras vidas. Que el Señor en esta hora hable y continúe hablando a nuestro corazón. Y agradecemos a Daniel por esta oración maravillosa de confesión, por este entendimiento de lo alto, de entender que no podemos alcanzar las bendiciones de Dios si no confesamos nuestros pecados delante de su presencia. En esta noche damos gracias al Señor por la vida de Daniel, por estas grandes lecciones que nos ha dado acerca de la oración y por la pasión extraordinaria que manifestó en su oración al Señor. Oramos en esta hora y presentamos nuestra vida delante del Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de buscar tu rostro y de buscar tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, que nos ha dado grandes lecciones acerca de la oración. Gracias por la sencillez del corazón de tu siervo Daniel. Gracias por la sencillez de sus palabras y la honestidad, la sinceridad del corazón de Daniel. Permite, Señor, que podamos venir delante de ti y desbordar nuestra alma con honestidad, con sinceridad, reconociendo nuestras faltas delante de ti, pero también reconociendo que necesitamos de tu bondad y de tu misericordia para alcanzar la restauración y la liberación de nuestro espíritu y de nuestra vida. Te suplicamos, Dios, en esta hora, que reciba, Señor, nuestra oración, que confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos, Señor, que por amor a tu nombre hagas justicia y nos devuelvas en restauración, en liberación al lugar que pertenecemos. Te pedimos, Dios, en esta hora que seas con todo tu pueblo y que manifiestes tu bendición maravillosa y gloriosa en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Glorias sean dadas al Señor. Seguimos orando por sus peticiones. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por su fiel sintonía en esta noche. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé su abundante paz. Que Dios te bendiga en esta hora y siempre.